Al multiplicar tres o más enteros, tenemos dos opciones. Podemos usar las reglas para multiplicar dos enteros, y luego simplemente multiplicar dos enteros a la vez, o podemos usar el atajo para determinar el signo de un producto. El producto de un número impar de negativos siempre es negativo, y el producto de un número par de negativos siempre es positivo. Mirando este primer ejemplo tenemos 1, 2 negativos y 2 es par. Por lo tanto, el producto tiene que ser positivo. Una vez que conocemos el signo del producto, podemos multiplicarlo, ignorando los signos. Entonces 4 por 6 sería 24, por 2 sería 48 y, nuevamente, sabemos que tiene que ser positivo 48. Nuevamente, la otra opción para verificar esto sería seguir las reglas para multiplicar dos enteros y luego multiplicar de izquierda a derecha, dos enteros a la vez. Entonces negativo 4 veces positivo 6 sería negativo 24. Y luego tendríamos negativo 24 veces negativo 2, que, por supuesto, sería positivo 48. Mirando el segundo ejemplo tenemos 1, 2, 3 negativos, y dado que 3 es impar, el producto tiene que ser negativo. Y luego, nuevamente, una vez que conocemos el signo del producto, podemos multiplicarlo ignorando los signos, de modo que 7 por 3 sería 21. Los tiempos 2 serían 42, los tiempos 4 serían 168. Entonces el producto es negativo 168. Y, nuevamente, solo para comparar. Positivo 7 veces negativo 3 sería negativo 21. Y luego negativo 21 veces negativo 2 sería positivo 42. Y, por último, tenemos 42 positivo 4 veces negativo, que, por supuesto, es negativo 168. Cualquiera que sea el método que desee utilizar, obtendrá el signo correcto para el producto.